De todas las formas proposicionales tautológicas que podamos llegar a tener, son de particular interés aquellas en las que el operador lógico principal es el bicondicional, porque estas nos van a permitir calcular u obtener otras formas proposicionales, como lo veremos en este video. Empezamos con una definición. Dadas dos formas proposicionales P y Q, P es lógicamente equivalente a Q y se simboliza ya sea por esta expresión o por esta, cuando P si y solo si Q es una tautología. Los símbolos que representan a la equivalencia lógica no son conectivos, no son operadores lógicos, son simplemente la afirmación de que P si y solo si Q es una tautología. Ten presente eso siempre. El siguiente ejemplo nos da algunas formas proposicionales que son lógicamente equivalentes. Para comprobar que son lógicamente equivalentes se reemplaza el símbolo de equivalencia lógica por el bicondicional, se elaboran las tablas de verdad y se comprueba que efectivamente son tautologías. Como hemos estado practicando ya las tablas de verdad, esto se deja como tarea. ¿Cómo entender el uso de las equivalencias lógicas? A través del ejemplo que sigue, vamos a ver la relación que tienen dos formas proposicionales que son lógicamente equivalentes. Las formas proposicionales que vamos a considerar son si P entonces Q y no P o Q. Estas dos formas proposicionales son lógicamente equivalentes. Al elaborar las tablas de verdad y mirar sus resultados, observamos que los valores de verdad coinciden, son los mismos. Al ser esto así, podemos pensar que en cualquier contexto donde tengamos el condicional, este puede reemplazarse por su forma lógicamente equivalente y viceversa, sin que se alteren sus valores de verdad. Y esto es lo que efectivamente sucede con todas las formas proposicionales que son lógicamente equivalentes. Esto nos permite elaborar las tablas que vemos a continuación. Algunas seguramente en otros contextos ya las has manejado, por ejemplo la propiedad conmutativa, ya sea para la conjunción o la disyunción, la propiedad asociativa, la propiedad de identidad y todas esas otras que me permiten trabajar en el cálculo preposicional como una álgebra. Una álgebra no es nada más que una estructura con una serie de símbolos y propiedades que me permiten operar los símbolos. En este caso, nosotros vamos a operar las variables proposicionales, las formas proposicionales, a través de estas equivalencias. Las equivalencias lógicas que hemos visto en la diapositiva anterior, así como cualquier otra que se puede establecer, se pueden usar para construir otras equivalencias lógicas o para demostrar tautologías. Y volvemos a insistir que esto se debe a que una forma proposicional se puede sustituir por otra que sea lógicamente equivalente sin alterar sus valores de verdad. En los ejemplos que siguen vamos a ilustrar la técnica que se utiliza. Para el efecto es importante que tengas a mano una copia de las equivalencias lógicas y que de ser necesario, si quieres parar el video para que puedas comparar, lo hagas. Empezamos con un primer ejemplo. Debemos demostrar que no P, entonces Q es lógicamente equivalente a P o Q. ¿Cómo procedemos con la demostración? Al ser lógicamente equivalentes, nosotros podemos demostrar ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre es importante que te plantees un objetivo. Nosotros vamos a empezar con la forma proposicional de la izquierda y nos vamos a apoyar en las tablas, en las propiedades de las tablas que se encuentran ahí. Escribimos la forma proposicional de la izquierda y en primera instancia podemos suponer
que no P entonces Q de una manera trivial es lógicamente equivalente a sí mismo. Valiéndonos de esta propiedad que se llama el condicional, nosotros podemos transformar esa forma proposicional a otra equivalente. Para hacerlo, dice que se debe sustituir al antecedente su negación y la flecha del condicional por la disyunción. Asimismo, pensemos que de manera trivial, no P o Q es lógicamente equivalente a sí mismo. Utilizando esta propiedad que se conoce como la propiedad de doble negación, nosotros podemos sustituir a no P por P, llegando a lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, decimos que no P entonces Q es lógicamente equivalente a P o Q. Demostremos ahora la contrarrecíproca. Si P entonces Q es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. Igual vamos a partir del lado izquierdo para demostrar el lado derecho. Como una forma mecánica tal vez de empezar cualquier demostración, te sugiero que cuando haya condicionales, tú los puedas transformar siempre estos a disyunción, porque en el condicional no existe la propiedad conmutativa. No se puede asegurar que P entonces Q es lógicamente equivalente a Q entonces P. Pero eso sí sucede en la disyunción o en la conjunción. Una vez más, podemos pensar que P entonces Q de manera trivial es lógicamente equivalente a sí mismo. Utilizando una vez más la ley del condicional, nosotros reemplazamos esta por su equivalente, que se obtiene al negar el antecedente y cambiar la flecha de condicional por la disyunción. Asimismo, esta de manera trivial es lógicamente equivalente a sí misma, y como vemos que a lo que debemos llegar está en primer lugar Q, entonces podemos aplicar la propiedad conmutativa para la disyunción. Se obtiene esa forma proposicional equivalente. Para llegar a no Q, podemos utilizar la ley de doble negación para reemplazar a Q por no Q. Y una vez que ya tenemos esto, podemos reemplazar a esta forma proposicional por la ley del condicional a no Q, entonces no P, que era lo que queríamos demostrar. Para demostrar la equivalencia lógica del siguiente ejemplo, vamos a empezar la demostración por la forma proposicional de la derecha. Escribimos nuevamente que esta es lógicamente equivalente a sí misma y, como ya se había mencionado anteriormente, usamos la ley del condicional para reemplazar esa por una disyunción negando el antecedente. Una vez que tenemos eso, hay que considerar que cuando existen dos operadores diferentes, ya sea disyunción, conjunción o conjunción, disyunción, se debe utilizar generalmente la propiedad distributiva. Al utilizar la propiedad distributiva queda la forma proposicional no P o Q y no P o R, que fácilmente se observa que puede ser cada una de estas reemplazada por un condicional, quedando demostrada de esta manera la equivalencia lógica. En este ejemplo vamos a empezar
por la forma proposicional de la izquierda. Y como sugerencia, es preferible operar primero lo que está dentro de los corchetes. Como también ahí hay dos operadores distintos, utilizamos la propiedad distributiva, quedando P o no P y P o Q. El P o no P se puede cambiar a través de la ley del tercer excluido a una tautología. Asimismo, la tautología y una expresión a través de la ley de identidad me da la expresión. Ahora sí, utilizando la ley de De Morgan, podemos introducir la negación dentro de esa disyunción, quedando no P y no Q, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a demostrar la ley de absorción. Partimos del lado izquierdo de la equivalencia lógica. Y aquí, después de que tal vez utilices la propiedad distributiva varias veces, vas a ver que llegas a una misma expresión una y otra vez. Entonces, esto sugiere que para poder reducir debemos introducir de alguna manera una variable negada como no P. Y la única forma de hacerlo es utilizando a través de la ley de identidad esa tautología. La tautología podemos reemplazarle a través de la ley del tercer excluido por P o no P. Como tenemos aquí dos operadores iguales, podemos utilizar la propiedad asociativa para agrupar de una manera diferente. Aquí tenemos P o Q y P o no P. A eso podemos, utilizando tal vez algo parecido a lo que es un factor común, reemplazar por la forma proposicional equivalente, utilizando la ley distributiva para la disyunción. Ahora aplicamos la ley conmutativa para la conjunción a fin de que P aparezca en el mismo lado. Reemplazamos esta forma proposicional utilizando la ley distributiva, distribuyendo P aquí y P acá. Ahora podemos reemplazar P y P por P a través de la ley de idempotencia y agrupar de una manera diferente lo que está dentro del corchete. La ley de contradicción nos ayuda a reemplazar P y no P por una contradicción, y contradicción y cualquier expresión es contradicción. P o contradicción a través de la ley de identidad es P. Que era lo que queríamos demostrar. Este ejemplo es un poco diferente a los anteriores, porque no debemos demostrar que dos formas proposicionales son lógicamente equivalentes. Nos piden demostrar que la forma proposicional es una tautología. Se procede de esta manera. Nosotros vamos a decir por demostrar que P y Q, entonces P o Q es una tautología. En efecto, partimos del lado izquierdo y utilizando una vez más el condicional,
la ley del condicional, negando el consecuente y cambiando el condicional por disyunción, se obtiene la equivalencia que está ahí. Ahora, podemos utilizar la ley de De Morgan para introducir la negación dentro del primer paréntesis, y les había dicho anteriormente que es importante que nosotros nos fijemos un objetivo cuando querramos demostrar algo. Y aquí, si ustedes se fijan, tenemos una negación de P, una negación de Q y Q. Y todos los operadores lógicos son una disyunción, son disyunción. Esto me sugiere que puedo yo utilizar tanto la ley asociativa como la conmutativa para llegar a agrupar las variables proposicionales adecuadas. Entonces eso procedemos a hacer. En este caso, agrupamos de una manera diferente utilizando la ley asociativa para la disyunción. Una vez que tenemos hecho, utilizamos la ley conmutativa para cambiar el orden y permitir que las variables iguales estén en un mismo lado. Agrupamos de una manera diferente utilizando la ley asociativa varias veces. Y una vez que tenemos hecho esto, usando la ley del tercer excluido, reemplazamos las formas proposicionales por dos tautologías. Y utilizando la ley de idempotencia, llegamos a demostrar que efectivamente la forma proposicional es una tautología.